Realmente considero que la importancia de contar con herramientas tecnológicas para que apoyen todos los procesos de una organización es muy grande. Eh, Principalmente nos vamos a enfocar esta presentación en términos de transformación digital de sistemas de gestión, potenciando un poco las decisiones que toman los gerentes, los líderes de procesos, apoyándose en la inteligencia artificial. Así que quiero empezar un poco preguntándoles a los asistentes para que nos pongan allí en el chat cuántos sistemas de gestión tienen implementados en su compañía, para que me pongan un número, dos, tres, uno, y con ello vamos viendo un poco el volumen de información y la cantidad de procesos que tienen que automatizar en sus compañías y vamos a profundizar un poquito en la presentación. Joana, no puedo ver las respuestas, si me puedes ir comentando un poco qué nos van diciendo nuestros asistentes. Claro que sí. Aquí nos mencionan que 5 sistemas de gestión, 3 sistemas de gestión, uno enfocado en 9000. No sé, Ok, ¿quién más vamos a podría irnos responder? con el caso de 5. ¿Quién es? Eh, Sergio, Sergio Cáncer. Bueno, Sergio, bueno, admirable que administres esa cantidad de sistemas de gestión. Eh, Espero que tengas alguna herramienta tecnológica que te ayude en esa automatización o en ese manejo, administración y mantenimiento de esos sistemas de gestión. Hacerlo manual se puede, pero realmente nos va a llevar tiempo, recursos y es un desgaste muy alto para las personas que están liderando estos sistemas, ¿no? Así que la tendencia y digamos que el mercado nos ha llevado a que por decisión propia o por requisitos como tal de nuestros clientes, por relación con nuestros proveedores y demás, pues tengamos que cumplir ciertas normativas, estén o no estén certificadas, ¿no? Porque aún no estamos hablando de si tenemos o no tenemos certificados los sistemas de gestión. Independiente de que estén o no certificados, tenemos los sistemas implementados. Y las exigencias cada vez son más grandes en términos de seguridad de la información, en términos de antisoborno, en términos ambientales, por ejemplo, ahora con los conceptos de ESG, en términos de seguridad y salud en el trabajo para proteger, obviamente, los derechos de los trabajadores. Hay muchos requisitos que tenemos que cumplir, para ello hay muchos sistemas de gestión, muchas normativas y el administrar estos sistemas de gestión de manera manual pues se vuelve un poco complejo para los responsables, para los líderes de procesos y para la gerencia como tal, el tener decisión, el tener información en tiempo real que les facilite la toma de decisiones, pues es muy complicado si no se tiene una transformación digital de todo lo que genera los sistemas de gestión, ¿vale? Voy a quitarles entonces un minuto mi cámara para que vean mucho mejor la pantalla y continuamos entonces con la presentación. Entonces, de eso vamos a hablar, ¿no? De cómo la transformación digital está aportando a nuestras compañías en términos del manejo, la administración y la continuidad de nuestros sistemas de gestión, ¿no? Vamos a introducir un poco el tema hablando de la evolución de la transformación digital en 4 olas que tenemos aquí en esta diapositiva. La primera ola ocurrió en la década entre los 60 y los 80, en donde empezamos a ver las primeras computadoras, sistemas electrónicos, pues con un tamaño bastante grande, pero que nos generó un impacto muy grande en la mejora en la eficiencia administrativa y la capacidad de procesamiento de datos que teníamos en las organizaciones. No sé si recuerdan y algunos de los que están acá, de pronto, que la contabilidad anteriormente la llevábamos en libros físicos. Y pues el procesamiento de esa información era muy manual. Entonces, toda esta incursión de la tecnología
poco a poco con los procesos más críticos, en este caso los procesos financieros y contables, pues nos ha permitido evolucionar, tener datos un poco más rápidos que le faciliten a una gerencia financiera, a una gerencia general la toma de decisiones. Bien. La segunda ola fue en la década de los 90 hasta el año 2000, en donde empezamos a ver la adopción de Internet, ¿vale? El Internet que es el que nos permite ahora estar conectados, acá hay personas de muchos países, que nos permite visualizar eventos en tiempo real, así estemos en otra parte del mundo, que nos permite tener un comercio electrónico ágil. Y yo creo que hoy día nosotros y nuestros hijos y las generaciones futuras no conciben el mundo sin Internet. Recientemente hubo un apagón en España y Portugal, afectó a nuestros compañeros de España. Pues ellos decían, es que volví a ser niño, algunos de nuestros compañeros que decían, no teníamos teléfono, no teníamos internet, no podíamos conectarnos, pues tuvieron que dedicarse a otras actividades, pero era muy difícil vivir un día sin la tecnología, ¿no? Entonces, eh, esta evolución nos ha llevado también a ser dependientes de la tecnología. No sé qué tan bueno sea, pero sí nos hemos vuelto dependientes de todo lo que es lo que nos genera la tecnología, ¿no? El Internet, las redes sociales, las plataformas que tenemos en las organizaciones, pues obviamente si no las tenemos, adolecemos de la información que necesitamos para una toma de decisiones, ¿no? La tercera ola, en la década del 2010 hasta la actualidad, pues básicamente hemos incursionado en todo lo que son tecnologías móviles, Big Data, herramientas tipo cloud, y esto nos ha permitido una mayor movilidad y flexibilidad empresarial, ¿no? Ya herramientas, por ejemplo, que estaban instaladas en servidores de la organización, ya no es así, ya están en la nube y nos permite acceso desde cualquier lugar, solo con tener conexión a Internet. Los datos están en el móvil, en cualquier lugar donde yo tenga conexión a Internet, voy a tener acceso a la información y todas estas herramientas tecnológicas pues manejan grandes volúmenes de datos, ¿no? Que es lo que hoy día con los 5 sistemas de gestión que nos comentaban anteriormente, pues tenemos en las organizaciones. Y la cuarta ola es todo el tema de inteligencia artificial y automatización. Es nuestro presente y pues seguramente el futuro cercano. Hemos integrado herramientas de inteligencia artificial, el machine learning, las máquinas van aprendiendo con todos los datos que van procesando y la automatización de procesos en operaciones empresariales. ¿Esto qué impacto ha tenido? Por supuesto que una optimización en los procesos de la compañía, una mejora en la toma de decisiones porque la información, a pesar de que sea un volumen altísimo de datos, pues el procesamiento es muy rápido y hay una eficiencia operativa y un cumplimiento normativo que nos permiten como organizaciones pues confiar obviamente en los datos que nos están generando estas herramientas y ser mucho más ágiles en una decisión, ¿no? No tenemos que esperar un mes a que se consoliden los datos como por ejemplo lo hacíamos antes, sino que ahora vemos información de ventas, información de logística en tiempo real y eso nos permite ser mucho más ágiles en lo que está ocurriendo en la compañía y en las decisiones que estamos tomando. Bien. ¿Cuáles son los desafíos actuales en los procesos de implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión? Lo primero, pues con el ejemplo que estamos llevando a cabo, unos 5 sistemas de gestión, pues conllevan una alta carga administrativa porque nos va a demandar mucho tiempo y esfuerzo la administración de documentos, el reporte y manejo de las no conformidades, los indicadores, todo lo que demanda ese proceso de administración del sistema de gestión, pues por supuesto que hace que requiera mucho trabajo operativo. La falta de automatización también hace que haya mayor posibilidad de errores por parte de los responsables de recopilar, registrar y analizar datos. Sumémosle que le estamos pidiendo un informe rápido porque la gerencia lo está solicitando, entonces la presión
que ejercemos a esas personas, pues va a hacer también que los errores sean más frecuentes, ¿no? Y esto puede llevar a sanciones, pérdida de información de la compañía, mala reputación porque estamos reportando, por ejemplo, información que no es correcta. También la falta de transparencia y trazabilidad. La gestión manual de los sistemas de gestión dificulta el seguimiento a las actividades. Por supuesto que el cumplimiento normativo se va a ver afectado. En términos, por ejemplo, de auditorías, pues si no tenemos una adecuada trazabilidad, una auditoría o una auditoría externa va a ser más difícil porque no tenemos dónde mostrar esa trazabilidad, cómo evidenciar que sí hicimos las cosas si no tenemos esa traza adecuada. Respuesta lenta a los cambios. Por supuesto que la transformación digital nos da o nos brinda esa capacidad de adaptarnos rápidamente a cambios y en el caso de no tener un sistema de gestión adaptado o trazable fácilmente a través de la digitalización, pues nos va a dificultar el cumplimiento de requisitos normativos y nos va a hacer perder esa competitividad empresarial que debemos tener. Ineficiencia en la gestión de documentos, por supuesto que la falta de un control documental puede llevar a la pérdida de información o, por ejemplo, que una persona esté consultando un documento que no está vigente, puede hacer que ejecute una operación indebida. Por supuesto que hoy día con herramientas de transformación digital, incluso facilitamos el contacto con partes externas. Aquí ya no solamente hablamos de los colaboradores de la compañía, sino que otras personas de nuestra organización tengan acceso a documentación pública de nuestra compañía. Riesgo de no conformidades, pues la ausencia de sistemas automatizados para gestionar las no conformidades, las acciones correctivas, incrementa el riesgo de problemas recurrentes. Si logramos la transformación digital, vamos a aprender, vamos a poder documentar lecciones aprendidas y esto va a hacer que eso que se ha presentado constantemente, pues ya no vuelva a ocurrir con tanta frecuencia y esos riesgos por fallos operativos pues ya no se presenten. Bien. Dificultad en el monitoreo de indicadores. Por supuesto que la recopilación y análisis de información de manera manual nos impide un control efectivo de sus KPIs de la organización. Las decisiones de nuestras organizaciones deben estar basadas en información cierta, veraz y que se encuentre fácilmente accesible para los líderes, incluso para cualquier persona de la organización, ¿no? Y que cuando la gerencia quiera acceder a un reporte, pues no tenga que pedírselo a los líderes, sino que lo tenga accesible en tiempo real en una plataforma tecnológica, ¿vale? Y todo esto, digamos que todos estos desafíos conllevan también, por ejemplo, a inconsistencias en la revisión por la dirección. O sea, si yo no tengo información cierta, si me he demorado en recopilarla, y si realmente esos datos que tengo no son los reales para la compañía, pues esto va a afectar toda la información que tiene la alta dirección con la cual se están tomando decisiones que posiblemente no sean las mejores porque los datos no son correctos. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de la transformación digital en la gestión empresarial? Pues, obviamente la digitalización favorece la competitividad y la sostenibilidad de las organizaciones. Hablábamos al inicio de encontrarnos en entornos cada vez más competitivos, entornos en los cuales tenemos que cumplir más reglamentación, más normativas. Y en estos entornos en los cuales cada vez las exigencias son más altas, la digitalización se convierte en una herramienta primordial para las organizaciones. Aquí no hablo solamente de los sistemas de gestión, hablo de herramientas CRM, hablo de ERPs, hablo de herramientas financieras. Cualquier tipo de digitalización o transformación digital ayuda a la organización en términos de competitividad, en términos de adaptación, y eso va a hacer que las organizaciones puedan cumplir no solamente con requisitos normativos obligatorios de cada país en términos gubernamentales, sino que nos va a permitir cumplir estándares internacionales, normativas de reconocimiento a nivel mundial, que obviamente nos van a facilitar pues esa toma de decisiones, ¿no? El acceder a información en tiempo real es un beneficio, digamos que tangible de la digitalización,
y facilita precisamente esa toma de decisiones informada y oportunas a los gerentes. Toda la digitalización también nos ofrece un ahorro en el tiempo que están dedicando nuestros colaboradores en el procesamiento de información, ¿no? Ya la información va a ser procesada por la tecnología y todo esto se ve reflejado en la reducción de costos operativos y en la mejora de la productividad general de la compañía. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial. Nosotros como compañía hemos involucrado la inteligencia artificial, ahora lo vamos a ver en la presentación más adelante, y consideramos que la inteligencia artificial no es una amenaza. Muchas empresas la ven como una amenaza, nosotros la hemos visto como una oportunidad, como un proceso que hay que involucrar en nuestras organizaciones, es necesario hacerlo. La amenaza va a ser para las empresas que no adopten la inteligencia artificial dentro de sus procesos. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto de esa inteligencia artificial? Por supuesto que no solamente vamos a automatizar esas tareas rutinarias, sino que también la inteligencia artificial nos permite procesar información de procesos complejos, facilitando o liberando los recursos de las personas que anteriormente se dedicaban mucho a procesar información a través de otro tipo de herramientas un poco más empíricas y que ya no nos centremos en el procesamiento de la información, sino en el análisis de esa información y en la generación de estrategias que nos permitan una operación más ágil, una operación más eficiente y la mejora continua de la compañía, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Pues la reducción de los errores que comentábamos anteriormente, pues por la manipulación de información por alguien que está cansado, que tiene mucho estrés laboral y permitiendo que la inteligencia artificial nos ayude, pues eso va a hacer que la intervención del colaborador sea más para analizar y mejorar oportunamente los procesos. Un aumento en la productividad, por supuesto que esas tareas repetitivas que anteriormente hacía una persona, ahora la puede hacer la inteligencia artificial y eso nos va a aportar un mayor valor, ¿no? Eficiencia, optimización de los flujos de trabajo, reducción de tiempos de procesamiento de información, como lo comentamos. Otro impacto es la mejora continua, muy importante. Si registramos no conformidades con altos volúmenes en las compañías, dependiendo de la actividad que tengan cada uno de ustedes, y procesamos la información a través de la inteligencia artificial, este análisis nos permitirá identificar tendencias, patrones que nos permitan, digamos, ser un poco más precisos en las decisiones que vamos a tomar, nos permitan ajustar esos patrones y podamos tener planes de acción que faciliten los procesos y que nos lleven obviamente a la mejora continua de nuestras empresas. Bien. Otro de los impactos en la transformación organizacional es que las organizaciones operamos con una mayor agilidad, con una mayor capacidad de respuesta y como les comentaba anteriormente, las empresas que están adoptando la inteligencia artificial no solamente optimizan las operaciones, sino que también se están posicionando a la vanguardia de la innovación. Entonces no nos quedemos atrás, vayamos adelante incursionando en los temas de inteligencia artificial en nuestras compañías. ¿En qué proceso? Ustedes son los que saben en qué proceso les aporta más valor la transformación digital, la inteligencia artificial, pero todo ello les va a permitir tener ventajas competitivas, ¿no? Por ejemplo, un chatbot que les permita automatizar las respuestas que dan a sus clientes a través de una aplicación que se utilice en el celular. Herramientas que les faciliten y que les permitan tener un mejor contacto con clientes, que la experiencia de clientes sea mucho más fácil, más sencilla y que eso los acerque mucho más a ustedes con sus clientes principales. ¿Qué impactos podemos obtener al automatizar los procesos del sistema de gestión? Pues muchísimos y yo los invitaría a que ustedes también me escriban a través del chat cuáles son los impactos que si ya han incursionado en la transformación digital han logrado y los que no lo hayan hecho, pues qué esperan de esa transformación digital, ¿no? En términos de lo que vamos a ver hoy en la presentación con Juan Pablo,
La automatización o la transformación digital o la digitalización, por ejemplo, del análisis de contexto, nos va a permitir recopilar información, por ejemplo, de factores externos o factores internos que están afectando nuestra organización. ¿Eso qué nos va a permitir? Acelerar esa identificación de oportunidades de nuestras organizaciones y, por supuesto, también amenazas, y nos va a permitir una respuesta más ágil, más oportuna, una detección de necesidades y expectativas que nos van a facilitar, digamos, orientar el camino hacia lo que queremos ser como organización. Por ejemplo, en el control documental, actualmente la transformación digital asegura que los documentos tengan una mayor accesibilidad, que los documentos cumplan con requisitos normativos, que las personas tengan el documento accesible desde cualquier lugar, en su celular, en sus plataformas corporativas, y que el acceso a esa información sea controlada. Por ejemplo, si yo tengo documentos que son confidenciales y no quiero que todos accedan, pues la transformación digital me va a permitir visualizar quién accede, quién no accede, quién está visualizando un documento realmente, y también me va a permitir generar estrategias de capacitación y evidenciar si las personas sí están absorbiendo los conocimientos con la gestión documental de nuestra compañía. En la parte de riesgos, pues el uso de herramientas digitales nos facilita la identificación, la evaluación y incluso la priorización y el tratamiento de los riesgos que tenemos en nuestras compañías, ¿no? A través de la implementación de controles ágiles que nos faciliten, por ejemplo, las decisiones que tomamos frente a los temas de riesgo, si lo vamos a mitigar, si lo vamos a transferir, si lo vamos a tratar, etcétera, ¿no? En términos de productos o servicios no conformes, la automatización nos va a facilitar desde el registro, el análisis y la resolución, mejorando la calidad, obviamente, de los servicios o de los productos que ofrecemos en nuestras compañías. En términos del control operacional, la implementación de sistemas automatizados nos facilita el monitoreo y control de procesos críticos en el tiempo. Por ejemplo, si hablamos, no sé, del proceso de inspecciones. Si yo hago una inspección en papel, imaginémonos solamente que yo tenga que hacer inspecciones de vehículos, inspecciones, no sé, de preoperacionales, en temas ambientales, en temas de seguridad vial, en temas de seguridad y salud en el trabajo, y todas estas inspecciones las tenga en papel. Luego, ¿qué hago con esos papeles? Los traigo a la oficina principal, los archivo en un gabinete y la información que recopilé no la proceso. Por supuesto que eso no me va a permitir identificar qué es lo que estamos haciendo mal en campo, qué oportunidades de mejora tenemos. En cambio, si utilizamos la inteligencia artificial y si nos apoyamos en la transformación digital, esos datos que recopilamos a través de esas inspecciones, pues van a ser datos que podamos procesar y que nos permitan identificar posibles oportunidades de mejora en un sitio de trabajo en campo, por ejemplo, en donde no se está haciendo algo que pensábamos que sí se estaba haciendo. Entonces, todo esto nos permite aumentar esa capacidad de respuesta ante esas desviaciones y optimizar la eficiencia operativa de la organización. ¿Qué otros impactos se pueden obtener? Por ejemplo, en indicadores. Como les comentaba anteriormente, yo tengo KPIs que tengo que medir y esos KPIs me permiten tomar una decisión, pues qué mejor que tenerlos en tiempo real a través de una plataforma que me facilite la toma de decisiones, ¿no? Entonces, tener una visibilidad en tiempo real, un tablero de indicadores que me permita observar el rendimiento de la organización, el resultado, por ejemplo, de las ventas, el resultado de un proceso operativo, el resultado del EBITDA de la organización, que yo lo pueda ver y con base en esa visualización gráfica y en tiempo real, como líderes vamos a poder tomar decisiones ágiles, oportunas para nuestra organización. En la gestión de auditorías, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo, el contar con procesos o con herramientas de transformación digital
hace que incluso para el ente externo que me está haciendo una auditoría sea mucho más fácil el proceso de recopilación de información, de visualización, de trazabilidad de todo lo que ha ocurrido en la compañía, en los sistemas de gestión en el tiempo, y el esfuerzo en una auditoría, tanto interno como externa, se minimiza muchísimo. Las evidencias, la garantía del cierre, por ejemplo, de las no conformidades, la automatización, por ejemplo, de un proceso de quejas y reclamos y poderlo evidenciar a través de una auditoría, pues va a facilitar el proceso tanto para quien recibe la auditoría como para el equipo auditor. Eso es un proceso que es un beneficio para todas las partes. En términos de revisión por la dirección, la recopilación y el análisis de datos pues, es inmediata y la base sólida de información que vamos a tener nos va a permitir tomar decisiones estratégicas mucho más fáciles con la información que nos arrojan todos los procesos de transformación digital. Bien, con todo esto, introduzco a Juan Pablo, que nos va a comentar cómo toda esta información que hemos recopilado en nuestros sistemas de gestión se puede realizar a través de un software, en este caso que se llama Cantan, que nos aporta muchos beneficios en términos de automatización de los sistemas de gestión en las organizaciones. Y qué mejor que apoyarnos en la inteligencia artificial para que toda esta información que recopilamos en tiempo o en momentos reales en la organización, pues se pueda procesar mucho más fácilmente con apoyo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es todo, ¿no? Obviamente nosotros como líderes, como profesionales expertos, vamos a aprovecharnos de ella para analizar y luego procesar esa información de acuerdo a los beneficios que esperamos como compañía, ¿no? Por supuesto, no quiero decirles que la inteligencia artificial es todo. Es una herramienta más que nos está ayudando a procesar información rápidamente, pero somos nosotros quienes administramos los sistemas de gestión, los que tenemos que hacer viva esa gestión y optimizar esos procesos para que los datos que nos arroja la inteligencia artificial, pues los procesemos de la mejor manera para que la decisión que toma la compañía pues nos lleve a ser más competitivos, a ser más eficientes y por supuesto a ser líderes en todos estos procesos. Así que muchas gracias, Joana, Juan Pablo, pues les doy paso para continuar con la presentación. Entonces, Kantan Software es una aplicación tipo SaaS a la cual se puede ingresar desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, cualquier navegador, y vamos a poder ingresar a nuestro software introduciendo los usuarios y contraseñas que nos han asignado cuando pues tengamos acceso al software. Bien, en la pantalla de inicio voy a ampliarle un poquito que está aquí un poco pequeña. Vamos a tener la posibilidad de acceder a las diferentes aplicaciones a través de unos menús de navegación. Aquí tenemos la idea de este software es que sea lo más sencillo e intuitivo posible para las personas, no solo responsables de los sistemas de gestión, sino también para cualquier persona que tenga responsabilidades dentro del sistema de gestión y tenga que hacer una gestión en particular. En ese sentido, en la pantalla inicial vamos a ver un mapa de navegación en donde hemos tratado de simular el recorrido natural a través de un nacimiento y desemboque de un río, que simula el recorrido natural por el cual debemos pasar en las aplicaciones de nuestro software, ya sea para diseñar o para implementar o para automatizar nuestro sistema de gestión existente, o si es nuevo también lo podemos hacer. Y vamos entonces a pasar por esas aplicaciones en ese recorrido natural, respetando la estructura de alto nivel que nos permite las normas ISO y obviamente enfocados en el ciclo PHBA. Aquí tendríamos aplicaciones del planear, por aquí unas aplicaciones del hacer y por aquí unas aplicaciones del verificar y otras del actuar. Y en ese sentido, la estructura de alto nivel de las normas ISO, pues nos permite precisamente eso, poder adaptar el software o que el software se adapte de manera natural a cualquier sistema de gestión que tenga esa estructura. En ese sentido, vamos a poder tener aplicaciones
transversales y específicas para normas, por ejemplo, como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 y ahora con la nueva actualización de la ISO 37001, pues también tenemos alcance y pues obviamente para cualquier estructura de alto nivel de esas de que cumpla esa estructura de alto nivel de las normas, pues también vamos a poder adaptar el software a esa necesidad. Bien, pero antes de iniciar y entendiendo que muy seguramente muchas de las personas que estemos acá apenas de pronto estemos iniciando nuestro sistema de gestión o no estemos iniciando en el mundo de los sistemas, sino iniciando en el sistema de gestión de la organización en la que estamos. Pues pensando también en eso, nosotros hemos preparado una serie de aplicaciones que nos va a permitir tener un diagnóstico inicial como para tener un punto de partida y conocer cómo se encuentra nuestro sistema de gestión y a partir de ese diagnóstico, pues poder plantear acciones que les permitan a ustedes ya sea mejorar el actual o pues herramientas que les permitan tener acciones para empezar a implementarlo. Entonces voy a compartirles en este momento, permítanme 2 segunditos, voy a compartirles mi pantalla de mi celular porque tenemos una aplicación, la primera aplicación que tenemos, queremos o que quiero mostrarles en este momento es una aplicación de tipo mobile, es decir, es una aplicación que van a encontrar en el Play Store o en la App Store. Permítanme que aquí tengo una falla, voy a volver a ingresar. Y esa aplicación les va a permitir a ustedes precisamente eso, tener la oportunidad de poder hacer un diagnóstico. Ahí ya está compartiendo mi pantalla. Bien, ahí estamos viendo la pantalla de mi celular y ustedes van a tener disponible ya sea para dispositivos Android o para dispositivos iOS una aplicación que van a encontrar en su tienda de aplicaciones que se llama Kantanga Analysis. ¿Vale? Esa aplicación es completamente gratuita, esta aplicación que estamos viendo aquí en pantalla. No es necesario que ustedes tengan adquirido con nosotros un paquete o una norma específica con el software. Si ustedes en este momento quieren descargarla, lo van a poder hacer y utilizarlo obviamente de manera gratuita. Al momento de descargarla, la aplicación les va a pedir una serie de datos que necesita para poder funcionar. Datos como, por ejemplo, el nombre de la persona que está haciendo el registro, el correo electrónico de la persona para poder enviar las claves de acceso que les van a funcionar después de que cierren la sesión inicial o que inicien la sesión por primera vez. Esta aplicación va a utilizar, como vamos a ver ahora, inteligencia artificial que les va a permitir a ustedes, en coherencia con el evento del día de hoy, pues tener un análisis más específico, no solamente un análisis realizado por ustedes, sino apoyado en inteligencia artificial. Y para eso, pues ustedes saben que la inteligencia artificial necesita un contexto de lo que necesita analizar y por eso dentro de los datos que les va a pedir, por ejemplo, hay datos que les pide como por ejemplo cuál es el sector de la empresa a la cual ustedes pertenecen, cuál es la norma que ustedes quisieran o las normas quisieran hacer los diagnósticos, cuántos empleados tienen dentro de la organización y con esos bases, esos datos iniciales, pues le estamos dando contexto a la inteligencia artificial para que el diagnóstico inicial pues nos permita eh, pues hacer un análisis mucho más preciso. Ya una vez ingresemos con las claves de acceso que les llegan al correo electrónico que ustedes ingresen al momento de descargar la aplicación, vamos a tener una serie de menús en la pantalla inicial. El primero de ellos, por ejemplo, tener la posibilidad de consultar documentos de buenas prácticas, en donde ustedes van a tener la posibilidad de acceder a información para conocer los eventos o las informaciones que tenemos disponibles desde Kantan Software. Vamos a tener la posibilidad de crear los diagnósticos de las normas que necesitamos, hacer el diagnóstico inicial. Posteriormente, cuando ejecutemos diagnósticos, pues vamos a tener el resumen de los diagnósticos realizados, es decir, ustedes van a tener la posibilidad de generar tantos diagnósticos e históricos de diagnósticos que quieran, poder hacer comparativos, por ejemplo, entre un periodo y otro, cómo iniciamos y ahora cómo vamos, de acuerdo a esas evaluaciones periódicas. Vamos a poder ver las estadísticas de cumplimiento de cada uno de los diagnósticos. Vamos a poder, en caso de que la aplicación tenga alguna actualización, pues vamos a tener la posibilidad de actualizar los datos. Esta aplicación, si al momento, por ejemplo, de ejecutar un diagnóstico, tenemos una caída de los datos o del acceso a Wi-Fi en ese momento y nos encontramos realizando un diagnóstico, el diagnóstico no se va a perder, va a quedar ahí guardado, pendiente de sincronizar y sencillamente cuando se vuelva a conectar la aplicación, simplemente damos el botón sincronizar y recuperamos los datos que habíamos ejecutado al momento de esa caída. Bien,
Vamos a crear entonces un diagnóstico. Aquí tenemos diferentes normas, como les mencionaba. Vamos a poder hacer un diagnóstico para ISO 9001, ISO 45001, 37001, 27001, 14001. Tantos como ustedes necesiten, tantas normas que ustedes necesiten. En ese sentido, por ejemplo, vamos a iniciar un diagnóstico de ISO 9001. Aquí yo puedo ver los diagnósticos que he hecho de esa norma, ya los históricos que he hecho, o ejecutar un nuevo diagnóstico dentro de la plataforma. La aplicación, perdón, me va a permitir conocer la fecha y la hora exacta en la cual me encuentro o inicié a realizar ese diagnóstico, y al final me va a indicar el tiempo de ejecución, cuánto me demoré realizando ese diagnóstico como un dato informativo. Dependiendo de la persona que lo esté realizando, pues vamos a ver la persona que está evaluando ese diagnóstico y vamos a darle comenzar para que la aplicación pues me permita desplegar las preguntas correspondientes al diagnóstico, en este caso de ISO 9001. Básicamente, ¿qué es esta aplicación? Hacer un recorrido por todos los numerales de la norma, en todos aquellos numerales en donde tengamos que o identifiquemos un dedo, tengamos que hacer algo dentro del sistema de gestión, va a aparecer el numeral relacionado y la pregunta relacionada para verificar si efectivamente o el grado de cumplimiento que actualmente tenemos implementado dentro de nuestra organización. En ese sentido, ustedes deberán, o la persona que esté realizando el diagnóstico, pues deberá responder las preguntas lo más objetivo posible, dando el mayor contexto que pueda a la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial pues tenga el contexto global y específico de la situación actual de la organización. Para ello, entonces, cada una de las preguntas va a tener unas opciones de respuesta definidas que nos va a indicar el estado actual o la etapa actual en la cual se encuentra ese numeral de la norma dentro de nuestra organización. ¿Cómo nos encontramos, por ejemplo, en la comprensión de la organización y en su contexto? Y la pregunta nos dice, ¿la organización ha determinado si ya hemos determinado las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y dirección estratégica y que afecten la capacidad de lograr los resultados previstos del sistema de gestión de calidad? Con esa información o con esa pregunta, ustedes internamente, muy objetivamente, si no, pues no tendría mucho sentido hacer el diagnóstico, van a responder con la mayor honestidad posible. Por la idea de esta aplicación es que les dé herramientas para poder mejorar aquellas falencias que ustedes tengan dentro de su sistema de gestión. Entonces, ¿en qué etapa nos encontramos? Si apenas estamos iniciando, o estamos en desarrollo, o está implementado, o ya está establecido, o ya está maduro y optimizado ese numeral dentro de la norma. Con base a esa información, la aplicación va a dar un diagnóstico adicional para poder darle un contexto mayor a la inteligencia artificial. Cada pregunta tiene la posibilidad de agregar observaciones que pueden ser texto, es decir, yo puedo introducir un texto digitado, o puedo hacer uso del dictado por voz para que la plataforma o la aplicación pues, me permita hacer ese dictado. Bien. De esa manera, yo tengo la posibilidad de agregar esas observaciones. Si me equivoco, pues lo puedo limpiar y puedo volver a introducir el texto que quiero como parte de las observaciones. Todo ese texto que ustedes indiquen aquí es contexto que ustedes les dan dando a la inteligencia artificial para hacer un mayor análisis. Entonces, la idea es que ustedes como que justifiquen o amplíen la respuesta que están dando de cada pregunta, y la inteligencia artificial, leyendo esas observaciones, pues les va a dar un diagnóstico mucho más acertado. Cada vez que tengamos que guardar la información, pues le damos el botón a guardar y ahí nos confirma con un color azul que hay un texto ingresado o una observación ingresada ahí. Adicionalmente, podemos adjuntar evidencias, sean de tipo fotográfico, o si tenemos documentos, vamos a poder adjuntar como soporte o evidencia de la justificación de la respuesta que estamos dando por cada elemento. Aquí, por ejemplo, voy a tomar una fotografía en este momento, ¿vale? A manera de ejemplo, y ahí vamos a poder guardar la información, ¿vale? Como parte de la evidencia. Eso también es contexto que le estamos dando a la inteligencia artificial. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos tener evidencias de la implementación de ese numeral, o evidencias fotográficas de que efectivamente pues tenemos cumplimiento de ese numeral de la norma, y todo eso lo va a leer la inteligencia artificial para dar un mayor contexto. Y de esa manera pues vamos a pasar por cada una de las preguntas del numeral. Aquí tenemos el numeral 4.1 de contexto de la organización, ¿vale? Aquí continuaríamos con el siguiente numeral, que es el 4.2, compresión de las necesidades y expectativas de partes interesadas. La organización, la pregunta es en ese numeral, o las preguntas asociadas a ese grupo de preguntas. Por ejemplo, si la organización ha determinado las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de la calidad y sus requisitos relevantes. Y otra pregunta, la organización realiza el seguimiento y revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos.
Todas las preguntas dentro del diagnóstico son obligatorias, es decir, la aplicación, si yo intento completar un diagnóstico sin terminar todas las preguntas, me va a decir que hay preguntas incompletas y me las va a mostrar, ¿vale? ¿Cuáles son las preguntas obligatorias? Claramente son todas. Y de esa manera vamos a poder garantizar que tengamos el diagnóstico completo antes de cerrarlo. Si por alguna razón tengo que finalizar en este momento sin completar el diagnóstico, yo lo puedo guardar y posteriormente yo puedo iniciar un diagnóstico existente. Aquí, por ejemplo, tenemos uno abierto, que es el que acabamos de hacer, y llevamos una calificación del 40%, ¿vale? Realizado, y ahí yo podría continuar y seguir realizando el diagnóstico. Ya una vez completemos el diagnóstico, yo voy a ingresar, por supuesto, a unos diagnósticos que ya tenía previamente. Aquí tengo unos numerales, por ejemplo, del ISO 27001, de ISO 37001. Ahí vamos a poder ver los diagnósticos ejecutados. Yo voy a poderlo ver online si selecciono un diagnóstico, o voy a poder descargar el informe, o si quiero enviar el informe por correo electrónico. El informe es el resultado del diagnóstico. Cualquiera de esas opciones es disponible. Yo lo voy a descargar en este momento. Lo voy a abrir aquí un momento en mi celular y este es el resultado. Voy a ampliarlo de esta manera para que sea un poco mejor. En este caso he abierto un diagnóstico de ISO 27001, ¿vale? Pero esa es la misma estructura que saldría para un diagnóstico de cualquier norma. Aquí vamos a tener los datos, una codificación interna que les va a permitir a ustedes tener un consecutivo de cuántos diagnósticos van realizando, la fecha y hora en que se registró y la cantidad de páginas que tenemos y obviamente la norma que estamos evaluando. Vamos a tener una información inicial del registro, quién fue la persona que lo hizo, la hora y la fecha de inicio y finalización, cuál fue la organización evaluada, eso saldrá de la información que ustedes inicialmente ingresaron, cuál es el tamaño de la entidad, qué sector es, qué país es, cuánto me demoré y el estado del diagnóstico, ¿vale? Eso es información inicial, que es el contexto que le dimos a la inteligencia artificial para obtener esa información. Vamos a tener unos resultados generales, es decir, por el cumplimiento global del diagnóstico, cuánto sacamos con base a las calificaciones que dimos. En este caso tenemos un cumplimiento del 54%. Y por cada uno de los numerales de la norma, cómo fue el cumplimiento, cuáles fueron aquellos numerales que tenemos un cumplimiento pues esperado, cuántas de pronto tenemos falencias o estamos en proceso. Y esto es información inicial, ¿vale? Posteriormente vamos a tener un resultado ya de esa información estadística ya específica, es decir, vamos a ver el detalle de todas las respuestas que indicamos en cada uno de los numerales, y si hubieran evidencias, por ejemplo, fotográficas o archivos, ahí nos va a aparecer las observaciones que texteamos y obviamente la evidencia que adjuntamos como parte de la información del soporte del diagnóstico. De esa manera tenemos una información completa de todas las numerales de la norma, cuáles fueron las respuestas que indicamos, ¿vale? Pero lo interesante de todo este ejercicio es, por supuesto, lo que nos eh, convoca el día de hoy, es que cómo la inteligencia artificial nos apoya precisamente para lograr los objetivos, ¿vale? Aquí tenemos un resultado global de los diagnósticos, que es decir, por cada pregunta vamos a ver el estado estadístico y digamos que con colorimetría usted les va a poder dar una perspectiva del estado actual de cada elemento. Aquí cuáles son los elementos de pronto que necesitan alguna mejora, pero como les decía, lo importante de este ejercicio es el numeral 7, que es el análisis del resultado. Este análisis del resultado es automático y lo genera la inteligencia artificial desarrollada por nosotros. En ese sentido, la inteligencia artificial lo que va a hacer es leer toda esa información que ustedes calificaron y aquí nos da un comentario inicial. Por ejemplo, el diagnóstico realizado apunta a un desarrollo desigual a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, mientras que ciertas áreas claves como el liderazgo y la definición de los límites del sistema de gestión de seguridad de la información muestran un grado alto de madurez. Otras áreas fundamentales como la planificación del sistema y la determinación de los recursos están en una etapa inicial. Este desequilibrio podría significar desafíos en la consecución de la efectividad integral del sistema de gestión. Esto es el análisis inicial que nos da la inteligencia artificial leyendo toda la información que ustedes han indicado en el diagnóstico. Ahora tenemos un resumen del diagnóstico. Nos va a indicar cuáles son las áreas o los elementos de alta madurez. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos liderazgo y compromiso, que están maduros según la información. Asignación de responsabilidades, proceso de seguimiento, cuáles elementos están en desarrollo. Por ejemplo, identificación de cuestiones internas y externas. No tenemos el análisis de contexto, por ejemplo. Establecimiento y mantenimiento de una política de seguridad y cuáles están, por ejemplo, en áreas iniciales, cuáles están en una calificación baja. Con base a esta información,
La inteligencia artificial va a hacer un análisis DAFO, nos va a identificar cuáles son las debilidades de nuestro sistema de gestión, cuáles son las amenazas, las fortalezas y oportunidades de nuestro sistema de gestión, todo basado en la información que le suministremos a la inteligencia artificial a través de esta aplicación. Nos dice que las debilidades es bajo nivel de madurez en la asignación y provisión de los recursos necesarios, insuficiente planificación y evaluación de riesgos de forma regular, falta de integración completa del sistema de gestión de los procesos de negocio. ¿Cuáles son las amenazas? Riesgos de incumplimiento normativo debido a áreas críticas en etapa inicial. Y de esa manera entonces nos va a mostrar fortalezas y oportunidades. Y aquí nos va a dar una sugerencia, un resumen de ese análisis. Este análisis sugiere que, aunque la organización ha logrado avances significativos en algunas áreas, es crucial enfocar esfuerzos en las áreas menos desarrolladas para mejorar el nivel de madurez. Proponemos, se automenciona la inteligencia artificial, un plan de acción que abarque la planificación estratégica, la optimización de recursos y la integración del sistema de gestión en los procesos operativos para lograr una gestión más equilibrada y eficaz. Y lo maravilloso del asunto es no solamente tener ese diagnóstico, sino que la inteligencia artificial, además, con base a esa información y ese análisis, va a proponerles un plan de acción para mejorar aquellos elementos, o un plan de acción, no, varios planes de acción para mejorar cada uno de los elementos que de acuerdo a la información considere que tienen una oportunidad de mejoramiento o una necesidad de implementación. Entonces, por ejemplo, aquí dice referencia al apartado de ISO 27001 contexto de la organización. En el numeral 4.1, con base a la información que se respondió, hay que hacer el análisis de cuestiones externas e internas, realizar un análisis exhaustivo para identificar y documentar las cuestiones internas y externas que podrían afectar la capacidad. Nos sugiere por cada plan de acción cuánto es el plazo recomendado con base a la criticidad de ese elemento del sistema de gestión. Y claramente la inteligencia artificial va a sugerir un responsable que si bien no conoce todos los cargos de la organización, sí que va a sugerir un nivel jerárquico que ustedes deberían pues a aterrizar a su organización de quién debería ejecutar esos planes de acción. Y de esa manera vamos a pasar por cada uno de los elementos de los planes de acción, donde tenemos una oportunidad de mejoramiento. Aquí nos dicen los plazos recomendados, todos los comentarios. Aquí tenemos al final, después de los planes de acción, unos comentarios generales de cada numeral. Aquí estamos haciéndolo por cada numeral. Aquí, por ejemplo, tenemos propuestas de plan de acción para la planificación, cómo se debe definir la política, la integración con los requisitos. Bueno, todos estos planes de acción, obviamente, pues aquí es un diagnóstico muy específico, pero pues tenemos toda la, pues me refiero para poderlo leer todo, pues me gastaría mucho tiempo en ese momento. Entonces, pero la idea es que ustedes vean que la inteligencia artificial desde el minuto uno y de manera gratuita con nosotros, pues van a empezar a van a empezar a identificar esas debilidades, fortalezas y amenazas y van a poder generar estos hallazgos y estos compromisos dentro de la organización. Aquí están todos los planes de acción específicos, cada uno de los numerales que en este diagnóstico nos generaron. Entonces, digamos que es muy específica la inteligencia artificial, pero pues depende también del contexto que le hayamos dado para la identificación de ese diagnóstico. Bien, aquí tenemos toda la información. Bueno, y aquí finalizamos entonces en la última página. Como ven, es un diagnóstico muy completo, 20 hojas de diagnósticos entre análisis y generación de planes de acción. Y con esto ustedes tendrían un punto de partida para iniciar, ¿vale? Como les decía, esa aplicación es completamente gratuita. Si ustedes quieren en este momento eh, descargarla y utilizarla, lo pueden hacer en este momento. No tiene ninguna restricción económica, ninguna restricción por ser gratuita y en este caso pues ya podrían empezar a realizar este tipo de diagnóstico. Bien, entonces aquí digamos que es la primera parte de ese contexto del cual nos estamos reunidos el día de hoy, que es poder ver cómo la inteligencia artificial desde minuto uno nos ayuda a tener ese diagnóstico. Bien, ahora viene lo bonito y lo interesante del asunto, cómo utilizar ese diagnóstico en nuestro Kantan software para poder iniciar a implementar y a diseñar nuestro sistema de gestión. Y aquí también pensando en esas, nosotros pensando en esa necesidad de la organización, puede ser que el diagnóstico no sea suficiente o no les dé todas las herramientas para saber qué hacer. ¿Por qué? Porque puedo ser una persona que apenas estoy iniciando y pues realmente no tengo el contexto global de cómo hacerlo. Ya sé que el diagnóstico me va a decir qué tengo que hacer, pero a veces el cómo no lo puedo hacer porque no tengo la experiencia o la experticia para hacerlo.
Pensando en eso, también dentro de nuestro Kantan software, y esto que les voy a mostrar ya es directamente dentro de nuestro software, también tenemos inteligencia artificial desde el minuto uno. Ustedes ingresan a la aplicación, al software y para nuestros planes M y L tenemos un asistente en la parte superior derecha que es un asistente de inteligencia artificial, ¿vale? Ese asistente de inteligencia artificial no es un chatbot, no son preguntas preparadas, es inteligencia artificial como conocen ustedes muchas otras, en donde a través de una conversación con este asistente que se llama Cantana en nuestro sistema, eh, ese asistente les va a funcionar en dos sentidos. Él está preparado para saber con quién está hablando, primero, pues con base a los usuarios que, que están ingresando. Si, por ejemplo, ustedes tuvieran multidiomas dentro del centro o tuvieran más de un idioma, porque es posible hacerlo, la inteligencia artificial está preparada para responder en el idioma en que el usuario está definido. Él tiene el contexto o ella, como lo quieran mencionar, tiene el contexto de cuáles son las normas que ustedes tienen contratadas con nosotros. Con base a la información que ustedes tienen definida en todas las aplicaciones, tiene el contexto general de los elementos que ustedes tienen dentro del sistema de gestión y en ese sentido, Cantana les va a funcionar como un asistente 24/7, ya sea como un consultor experto en las normas o como un consultor experto en el software. Es decir, ustedes van a poder hacer consultas relacionadas con su sistema de gestión, eh, específicamente preguntas sobre la normativa, pero preguntas también específicas si ustedes tienen dudas de, por ejemplo, cómo hacer algo dentro del software, también les va a funcionar como un consultor permanente dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, con base al diagnóstico, yo podría esas dudas que tengo de ese diagnóstico inicial, pues trasladárselas a Cantana y que Cantana me ayude con su inteligencia artificial de cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, cómo se realiza un análisis del contexto. Entonces, yo obviamente, igual que como les mencioné en el diagnóstico, entre más contexto le demos a Cantana, mayor va a ser la precisión con que la inteligencia artificial nos va a dar los resultados. Y aquí Cantana entonces va a analizar la información, va a tratar de interpretar qué es lo que yo estoy necesitando y Cantana nos va a decir, por ejemplo, para realizar un análisis de contexto en Kantan, entonces lo estoy utilizando como un asesor de Kantan. Sigue los pasos, accede al módulo de contexto, en el menú superior encontrarás el módulo de contexto, haz clic en él para ingresar, selecciona análisis de contexto, dentro del módulo selecciona la opción análisis, completa la información y ahí nos va a dar como la entrada de cómo hacer en la plataforma, en el software, cuáles son los pasos, un pequeño instructivo de cómo hacer los pasos para poder hacer ese análisis de contexto. Pero yo lo quiero utilizar como un experto en norma, entonces, ¿cómo hago el análisis de contexto para una empresa del sector logístico, por ejemplo? ¿Vale? Más contexto le estoy dando. Entonces aquí Cantana va a interpretar que me sirva como un consultor de la norma y me ayude a interpretar cómo hacerlo, ¿vale? ¿Qué significa ese análisis de contexto? ¿Cómo hacerlo? Obviamente yo estoy haciendo preguntas muy básicas, ¿no? Muy globales, pero esto debe ser una conversación fluida para que Cantana pues tenga el mayor contexto posible, ¿vale? Entonces aquí nos dice, para realizar un análisis del contexto en una empresa del sector logístico, sigue estos pasos con el enfoque recomendado. Entonces, por ejemplo, analiza el entorno en que opera tu empresa, identificando factores externos que pueden influir en los objetivos organizacionales, en el sector logístico. Esto puede incluir regulaciones gubernamentales. Haga el análisis PEXTEL, utiliza herramienta como análisis de PEXTEL para identificar. Aquí me podría surgir otra duda, ¿no? ¿Qué es un análisis PEXTEL? Entonces yo lo puedo consultar con Cantana. Uso de la cadena de valor de Porter. ¿Qué es una cadena de valor de Porter? También es una consulta que le puedo hacer a Cantana. Análisis de riesgos y oportunidades, determina los riesgos, involucra a las partes interesadas y así puedo continuar conversando con Cantana pues todo el día, ¿no? Entonces, por ejemplo, más específico aún, ¿cuáles deberían, perdón, ser los procesos recomendados para una empresa? No sé cuáles son los procesos que debo tener, ¿no? Empresa del sector logístico, ¿vale?
Entonces ya le estoy haciendo otra pregunta como experto en normas, estoy haciendo preguntas muy básicas, ¿vale? A manera de ejercicio, pero pues ustedes posiblemente tendrán preguntas más técnicas y Cantana está preparada para tener ese contexto y poder darle las respuestas mucho más ajustadas. Entonces él va a tratar de interpretar, él lo que está haciendo es leer la información que tiene disponible, sea esta conversación, la información que ya está en la plataforma, con quién está conversando, cuáles son las normas, todo eso lo está analizando y aquí nos dice, por ejemplo, para una empresa del sector logístico se recomiendan los siguientes procesos. Logística interna, por ejemplo, operaciones, logística externa, evaluación de proveedores, control de procesos, servicio al cliente y gestión de PQRs, innovación y desarrollo. Obviamente, pues en esta respuesta Cantana tiene el contexto que yo le he dado, ¿no? Pero si tuviéramos más elementos, por ejemplo, un listado de áreas ya introducido dentro de la plataforma, pues él va a poder tener un análisis mucho más preciso. Bien. De esa manera, fíjense que yo puedo empezar con Cantana. Ah, bueno, es importante también mencionar, aquí yo borré, perdón, borré el historial, pero si yo me dirijo a cualquier aplicación o a cualquier parte y en cualquier momento yo sigo en la misma sesión utilizando Cantana, ese historial se mantiene, es decir, yo puedo continuar haciendo una conversación con Cantana independiente que yo me esté dirigiendo a otras aplicaciones, porque en cada aplicación pues puedo tener una duda, ¿no? Y todo el contexto se lo voy dando en esa conversación y de esa manera pues él me va ayudando más específico. Muy seguramente si empezamos a la primera hora del día a utilizar Cantana y durante todo el desarrollo de la jornada seguimos utilizando la plataforma y seguimos utilizando Cantana, pues al final casi que vamos a hacer una conversación de tú a tú con Cantana porque todo el día ha estado conmigo acompañándome en la gestión que yo esté haciendo dentro de la plataforma. Bien. Ahora sí, con esos elementos de entrada, diagnóstico y Cantana que me aclaró las dudas, pues vamos entonces a empezar por algunas aplicaciones, ¿vale? Voy a tratar de hacer un recorrido muy integral de cada una de las aplicaciones del sistema de gestión o de nuestro Cantan Software, perdón. Algunas se me quedarán de lado, por supuesto, pero pues digamos que voy a dar una introducción a cómo deberíamos hacerlo. Bien, entonces, para darle alcance a ese numeral de la norma, en donde nos pide que debemos dar el alcance del sistema de gestión, tenemos aplicaciones como por ejemplo mapa de procesos, que la aplicación nos va a permitir poder definir ya si yo hubiera tomado la sugerencia de Cantana, pues vamos a poder ya con esa información definir los procesos y esta aplicación me permite plasmar precisamente eso, el mapa de procesos de la organización en un enfoque basado en procesos. En ese sentido, ustedes van a tener la posibilidad de configurar, diseñar el mapa de procesos de organización. Este es un mapa de ejemplo, una imagen de ejemplo donde ustedes van a poder diseñarla ustedes propiamente para que puedan tener la oportunidad de tener personalizado el mapa de procesos de la organización. Y en los procesos de la organización vamos a tener la posibilidad de poder tener registrado la ficha de caracterización de cada uno de los procesos de la organización. Estos datos es un ejemplo de la ficha de caracterización. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los datos del proceso, qué proceso es, quién es el responsable, cuál es el objetivo, cuáles son las entradas, actividades y salidas del proceso, qué recursos utiliza o necesita, cuáles son los indicadores asociados, ¿vale? Esto es información de la ficha del proceso, pero respetando el enfoque basado en procesos, todas las aplicaciones de nuestro Cantan Software, al igual que el espíritu de lo que busca un sistema de gestión, que son elementos mutuamente interrelacionados en búsqueda de un objetivo, todas las aplicaciones de Cantan Software se comunican entre sí, entonces todas están relacionadas una con otra. Por eso es muy natural cuando ustedes empiecen a utilizar el software, es muy natural los pasos que los va a ir llevando la plataforma. ¿Por qué? Porque todas las aplicaciones se conectan entre sí. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, no sé, haciendo un análisis del contexto en la aplicación de análisis de contexto, que lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿cuál es la salida de ese proceso? Pues tener la posibilidad, por ejemplo, de identificar riesgos y oportunidades y desde el mismo análisis de contexto vamos a tener la posibilidad de generar o vincularnos con los riesgos con la aplicación de riesgos del software y ahí vamos a poder entonces desde el mismo paso ir identificando los riesgos. Entonces los va a ir llevando de manera lógica y de manera natural por los elementos del sistema de gestión. Pero volviendo a la naturalidad de los procesos en el mapa de procesos, cada vez que utilicemos los procesos en las diferentes aplicaciones, por ejemplo, si reportamos una no conformidad por procesos, todos esos registros se van a poder estar visibles y disponibles dentro de la ficha de caracterización del proceso.
En ese sentido, de manera automática, a medida que se vaya utilizando ese proceso dentro de la plataforma, aquí van apareciendo de manera automática todas las aplicaciones donde se ha utilizado ese proceso. Y por ejemplo, yo tengo aquí quejas, por ejemplo, asociadas al proceso de calidad de mejora, porque tenemos una aplicación de quejas que vamos a ver si lo alcanzamos a ver más adelante. Y dándole clic a esa aplicación, aquí voy a tener todo el registro de las quejas que tenemos asociados del proceso de calidad y mejora en este ejemplo. Tenemos una aplicación de gestor documental que les va a permitir a ustedes pues hacer el control de los documentos y desde este apartado, si tenemos documentos asociados al proceso de calidad y mejora, desde este mismo apartado, vamos a poder consultar o asociar los documentos referentes a ese proceso. También tenemos una aplicación de indicadores, ¿vale? Donde ustedes van a poder definir los indicadores de su sistema de gestión y por supuesto medirlos. Y si tienen establecido indicadores por proceso, por ejemplo, y tenemos unos indicadores asociados a calidad y mejora, aquí automáticamente en la opción de indicadores, pues vamos a poder tener la posibilidad de ir haciendo seguimiento a esos indicadores. Aquí me va a ir indicando si estos son 3 indicadores asociados a este proceso. Por cada uno de ellos tengo la posibilidad de ir consultando cómo va el cumplimiento, si estamos cumpliendo o no por cada indicador y al final vamos a tener unas gráficas que nos van a permitir interpretar de manera mensual y anual el conjunto de indicadores asociados a este proceso, cómo va el cumplimiento, ¿vale? Cómo va el cumplimiento por mes y el promedio anual. También tenemos la posibilidad entonces de ver las diferentes aplicaciones donde se ha utilizado. Entonces, por ejemplo, si tenemos riesgos identificados por procesos, que es lo que está pensado en la plataforma, recuerden, enfoque basado en procesos, pues aquí dándole clic a esa opción de manera automática, esto viene de la aplicación de riesgos, vamos a tener el listado específico de los riesgos, en este caso de 9001, de los procesos asociados al proceso de calidad y mejora. Posiblemente la matriz, que es una aplicación que tenemos disponible, una aplicación de gestión de riesgos, la matriz sea mucho más grande, ¿no? No es que tengamos una matriz por cada proceso, sino que de manera automática, esa matriz grande con todos los procesos en una misma matriz, aquí solamente voy a visualizar aquellos riesgos asociados al proceso de calidad de mejora. Voy a tener un consolidado por cada uno de los riesgos. No es que sea necesario tener una matriz por cada proceso, sino que la plataforma está preparada para identificar cuáles son los riesgos de cada proceso y poder tener una panorámica de esos riesgos. Bien, aquí por ejemplo las no conformidades, que es algo muy importante dentro de la plataforma, ¿no? Tenemos una aplicación de mejora y dentro de esa aplicación, pues también reportamos no conformidades por proceso y aquí también tenemos todo el listado, está preparada la plataforma para identificar en esa aplicación cuáles son los procesos, perdón, cuáles son las no conformidades asociadas a ese proceso y tener aquí un consolidado y poder consultar, por ejemplo, por supuesto, cada uno de los registros asociados a las no conformidades y así con cada uno de los elementos, cuáles auditorías, cuáles son las personas que pertenecen a ese proceso y así con cada ítem. Dentro del mapa de procesos, ustedes van a tener la posibilidad, es decir, dentro de la imagen del proceso, ustedes van a poder vincular las fichas de caracterización. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ir acá a cualquier proceso, entonces yo puedo configurar que dentro de este pedacito que simula el proceso de producción, al darle clic, la plataforma directamente me envíe a la ficha de caracterización del proceso de producción y podamos hacer la consulta pues, de todos los elementos que acabamos de hacer efectivamente para producción. Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, vuelvo y miro la matriz, pero en este caso del proceso de producción, aquí voy a tener única y exclusivamente todas las calificaciones de riesgos del proceso de producción, independientes si están en una matriz o en matrices independientes. Bien, entonces esa es la primera aplicación que queríamos ver dentro de este introducción a nuestro Kantan software. Vamos a tener entonces, una vez definamos el alcance, por ejemplo, tendríamos que hacer el análisis del contexto dentro de la organización y aquí, digamos, este tipo de aplicaciones nos permitirá entender el 90% de las aplicaciones dentro del software. Este tipo de aplicaciones son aplicaciones de tipo BPM, es decir, que está constituido el proceso, en este caso análisis de contexto, por una serie de etapas. Cada una de esas etapas deberá ser gestionada por una persona dentro de la organización y pues dentro de cada etapa estarán los datos correspondientes a la gestión de cada etapa. Se inicia obviamente por una primera etapa, pasará por el proceso en las diferentes etapas y finalizará con la última etapa. Cada uno de estos elementos de análisis del contexto, cada una de estas filas que ustedes ven, es un registro que se ha iniciado y no ha finalizado, es decir, se encuentra en etapa de gestión de ese proceso de análisis de contexto.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la información, cada uno de los registros tendrá un código independiente, una fecha en que se hizo, los sistemas de relación que estamos evaluando, el tipo de análisis si es programado o no, cuáles son las observaciones a tener en cuenta y en qué estado se encuentra, es decir, en qué etapa del proceso se encuentra. Si ingresamos a cualquiera de ellos, por ejemplo, pues vamos a ver el registro de lo que llevamos de análisis del contexto. Este proceso, por ejemplo, no está completado aún. Tenemos una primera etapa donde ustedes tendrán la posibilidad o la persona responsable de esa etapa, si ustedes lo desean, va a poder hacer una eh, citación a una reunión por si quieren programar el sistema de gestión, perdón, el análisis de contexto del sistema de gestión y a través de notificaciones ustedes van a tener la posibilidad de la misma plataforma de notificar y agendar a las diferentes personas que deben participar en este caso del análisis del contexto. Aquí también tenemos entonces, una vez hagamos la convocatoria, pues el día de la reunión, cada una de las etapas tendrá un responsable y una fecha de ejecución. Vamos a ingresar las personas que son o que están participando del desarrollo de este análisis del contexto. Y aquí tenemos un campo muy interesante, por ejemplo, que nos permitirá a través de una metodología ya definida que lo vimos, que nos sugirió Cantana, Pestel y Porter, vamos a tener la posibilidad de evaluar elementos, por ejemplo, del análisis del marco de entorno. Y aquí, a través de una metodología de análisis de Pestel, vamos a poder evaluar los aspectos económicos, los aspectos políticos, cómo estos aspectos afectarán mi sistema de gestión dentro del contexto de la organización, qué aspectos tecnológicos me están afectando, ¿vale? Y para obtener esta información del macro contexto, pues vamos a dar la opción evaluar. También a través de la metodología es una combinación de la metodología de análisis de Pestel y las 5 fuerzas de Porter. Aquí en el análisis del microentorno, utilizando la metodología de las 5 fuerzas de Porter, vamos a tener la posibilidad de evaluar qué tanto poder de negociación, por ejemplo, tenemos con los clientes, con los proveedores, cuáles son las amenazas de productos, servicios sustitutivos, amenazas de productos de nuevos competidores, rivalidad y vamos a poder tener esa evaluación. ¿Cómo se evalúa esta información? Simplemente por cada uno de los elementos vamos a tener una calificación predefinida, unos comentarios que nos van a apoyar esa respuesta y al final la plataforma lo que nos va a mostrar al momento de evaluar todos los elementos de esa metodología, nos va a mostrar de manera estadística y de manera visual cuáles son los elementos que tienen un mayor impacto dentro de nuestro sistema de gestión, elementos del macro y del microentorno. ¿Para qué? Para que posteriormente en este campo vamos a poder hacer una matriz DOFA y con base a esa evaluación vamos a poder identificar los factores de los factores internos y factores externos, cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas dentro de la organización y en ese sentido, pues en este desarrollo del análisis del contexto, pues vamos a tener la oportunidad de analizarlo. Bien. En ese sentido, vamos a poder adjuntar también evidencias adicionales por si en el desarrollo de la reunión se han hecho consultas adicionales, utilizados información adicional que quisiéramos adjuntar como parte del análisis, pues vamos a poder adjuntarlo. Y aquí es donde algo muy interesante sucede. Aquí vamos a tener la posibilidad de tener oportunidades y mejora. Y aquí es donde, pues resultado de este análisis del contexto, vamos a vincular la aplicación con 2 aplicaciones que tenemos definidas dentro de la plataforma. Dentro del mismo análisis del contexto, ustedes van a tener la posibilidad de relacionar o de identificar riesgos y oportunidades. En este caso, si yo quiero identificar un riesgo, lo puedo identificar. Y lo interesante del asunto es que todos los riesgos identificados dentro de su sistema de gestión van a quedar inventariados dentro de la plataforma, es decir, ustedes no van a desgastarse siempre creando los riesgos, sino que van a ir inventariando y almacenando en la plataforma cuáles son los riesgos que se han identificado, cuál es el origen, por si de pronto cuando estemos haciendo la identificación de los riesgos derivados de este análisis del contexto, el riesgo ya haya sido identificado, ¿vale? Y simplemente lo asociamos como parte de la información disponible dentro del sistema de gestión. Lo mismo pasaría para las oportunidades. Aquí también tenemos la posibilidad de relacionar oportunidades, porque derivado del análisis de contexto ustedes van a poder identificar oportunidades y también relacionar e inventariar esas oportunidades descritas o identificadas a lo largo del proceso. Bien, esto es una aplicación que tenemos dispuesta para ello, para poder hacer análisis de contexto. En ese mismo sentido, tendríamos aplicaciones para evaluar necesidades y expectativas de partes interesadas, que funciona muy similar. Obviamente el contenido será diferente. Y todo esto para resumir una aplicación que, por ejemplo, nos va a permitir desde gestión de riesgos poder evaluar esos riesgos, ¿vale? Dependiendo de
las normas que ustedes hayan contratado con nosotros, pues aparecerán los modelos correspondientes a cada norma. Yo voy a utilizar un modelo de riesgos de 9001 y aquí vamos a poder tener la posibilidad de crear las matrices de riesgos, en este caso de 9001. Cada una de las matrices que son estas va a poder tener diferentes estados para que ustedes guarden la trazabilidad de cada una de las matrices y en cada una de las matrices vamos a tener la posibilidad de diligenciar la información a través de ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Pues simplemente coger esa matriz grande, muchas columnas, muchas filas y irlas diligenciando por etapas, ir avanzando en el proceso. Entonces aquí vamos a, por ejemplo, a identificar, voy a utilizar otra que no tenga esta restricción. Aquí, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de identificar los procesos y aquí es donde siguen vinculándose las aplicaciones. Ya vimos el mapa de procesos y ahora yo voy a identificar los riesgos de cada uno de los procesos y por eso aquí me aparece mi listado de procesos del mapa de procesos y yo empiezo a identificar entonces los riesgos asociados a esos procesos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero asociar riesgos a calidad y mejora, aquí yo voy a poder añadir los riesgos. Dentro de la misma análisis de riesgos, yo puedo identificar nuevos riesgos o como ya los he venido identificando a lo largo del ejercicio, pues yo puedo utilizar los riesgos identificados y asociarlos a los procesos para optimizar los tiempos, ¿no? Una vez identifiquemos los riesgos, pues vamos a tener la posibilidad de hacer una valoración de cada uno de los riesgos y a través de una metodología ya establecida por la plataforma, aquí algo muy interesante que ustedes no van a tener la necesidad de gastar tiempo en implementación, en diseño, sino que la plataforma ya viene lista desde el minuto uno y basada en una metodología de la ISO 31000, vamos a tener la posibilidad de calificar el riesgo inherente entre el cruce, vamos a calificar cada uno de los riesgos previamente identificados y vamos a evaluar, por ejemplo, qué tan probable es que ocurra y el impacto, qué tan severo es si ocurre ese evento. Y la plataforma de manera automática por cada uno de los riesgos evaluados del proceso, pues va a tener una calificación de manera automática. Con base a esa información, ustedes van a tener la posibilidad de asociar controles a cada uno de los riesgos identificados. Aquí, por ejemplo, yo voy a asociarle un control a este riesgo. Aquí la misma lógica, ¿vale? Poder identificar un control, ¿vale? Un control dentro de dentro del sistema o voy a poder seleccionar un control existente. Es decir, también van a tener un inventario de controles disponible para que tengamos control de los controles, valga la redundancia, dentro de la plataforma. Y de esa manera yo asocio cuáles son los controles identificados o asociados a cada uno de los riesgos. Para posteriormente, en una cuarta etapa, en este sentido, poder evaluar qué tan efectivos son. ¿Vale? Vamos a tener una eficacia, aquí nos dice valoración de la eficacia y efectividad de los controles. Vamos a evaluar primero la eficacia del diseño, posterior la eficacia del control, para, con base a esa calificación, poder determinar qué tan efectivos son los controles existentes. Entonces aquí en la eficacia nos pregunta por cada control asociado a cada proceso y riesgo, si es apropiado o no, si tiene una frecuencia de implementación, si ya se encuentra documentado. Esa información que de manera automática y objetiva vamos a introducir nos va a decir qué tan eficaz es el diseño. Entonces aquí, por ejemplo, voy a calificar este control y simplemente con dándole el botón guardar, la plataforma de manera automática me va a ir calificando ese nivel. Luego evalúo la eficacia de cada uno de los controles, si hay evidencia de uso, si es eficaz para prevenir los riesgos, si es eficaz para mitigarlos. Aquí por cada uno de los riesgos, perdón, de los controles, ustedes van a calificarlos y aquí vamos a tener la eficacia de los controles. Ese nivel de eficacia del diseño y el control nos va a dar una efectividad, simplemente dando clic en el botón guardar. La plataforma nos va a indicar qué tan eficaz o ineficaz o qué nivel de fortaleza tienen ese conjunto de controles asociados a cada uno de los riesgos. Con base a esa información de efectividad de los controles, recuerden que inicialmente calificamos el nivel de riesgo inherente, es decir, el riesgo puro. Vamos a tener de manera automática cuál fue el nivel de riesgo residual, es decir, qué tanto impacto o mitigación tuvieron el conjunto de controles por cada riesgo y la plataforma les va a hacer un comparativo de cuál fue la calificación inicial, cuál es la calificación actual luego de implementar controles y con base a esa información ustedes van a poder analizar si efectivamente el control es efectivo o no. Perdón, el riesgo necesita un tratamiento o no. Ya aquí, para aquellos riesgos que sigan siendo un nivel de pronto no tolerable para la organización, ustedes van a tener la posibilidad de crear planes de tratamiento.
Es decir, ustedes dentro de la plataforma van a poder crear planes de tratamiento específicos para mitigar ese riesgo que sigue siendo significativo. Aquí yo voy a relacionar uno que ya tenga creado, porque también voy a poder seleccionar si el control ya se encuentra creado dentro de la, perdón, si el plan de tratamiento ya se encuentra creado dentro de la plataforma, yo voy a poder también seleccionar pues el plan de tratamiento que ya se encuentra identificado en la plataforma. Y de esa manera, por cada uno de los riesgos que tengamos identificados, vamos a programar planes de acción. Por cada uno vamos a poder identificar qué actividad hay que hacer, quién es el responsable, quién es la fecha, cuál es la fecha de programación de ese plan de acción y el estado que se encuentra. Aquí de manera colorimetría, con colorimetría, nos va a indicar de esas acciones de cada plan de tratamiento, por ejemplo, estas están vencidas. ¿Por qué? Porque estaba para marzo como fecha límite y ya estamos hoy a 7 de mayo. Está vencida y continúa vigente. Si la actividad estuviera próxima a vencer, o sea, dentro del mes que estamos, va a aparecer en color amarillo. Si las actividades todavía tuvieran un plazo suficiente para ejecutarlas, van a aparecer en color verde y de esa manera vamos a poder introducir comentarios a cada uno de los planes de acción para poder hacer seguimiento. Claramente, cada uno de los responsables de ese plan de tratamiento pues tendrá la responsabilidad de gestionarlos dentro de la plataforma, adjuntar evidencias y completar la ejecución de cada uno de los planes de acción dentro de la plataforma. Bien. Aquí también entonces, resultado de este ejercicio, realizar el diligenciamiento de la matriz por ciclo de vida, pues el resultado final de este ejercicio es tener la matriz completa, ¿no? La matriz como ustedes ya están acostumbrados de pronto a visualizarla, una matriz con columnas y filas. Y aquí ustedes si quisieran exportar esta información a Excel o a un CSV, lo vamos a poder exportar para hacer un análisis más preciso. Pero como parte de ese análisis también tenemos la posibilidad de generar un panel de gestión en donde ustedes de manera automática, por ejemplo, si quisieran tener un control, un resultado del riesgo residual, por ejemplo, ustedes van a tener la posibilidad de hacer comparativos entre diferentes mediciones para poder identificar el resultado de esas variaciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto fue el resultado? ¿Qué porcentaje de los riesgos de un periodo estaban en un nivel contra este periodo? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, nos mostraría gestión, ¿no? He logrado minimizar la calificación de los riesgos de un periodo a otro. Vamos a poder hacer esa calificación. Bien. Bien, y eso dentro del panel de gestión. Dentro de los informes, vamos a tener la posibilidad de poder enmarcar en un gráfico de burbujas cómo se ubican en los cuadrantes cada uno de los riesgos identificados, sea para el riesgo inherente o riesgo residual, o a través de un mapa de calor, en qué cuadrante se ubican los riesgos. Si aquí nos va a aparecer la identificación del riesgo, si quiero ver qué riesgo es, yo puedo darle clic y visualizar el riesgo que me están marcando en esos cuadrantes. Bien. Perfecto. Vamos a tener aplicaciones ya hablando de los controles operacionales, como por ejemplo un listado maestro de documentos o una aplicación de gestor documental, donde ustedes a través de una estructura de carpetas y a través de asignación de permisos, vamos a tener la posibilidad de controlar los documentos, sean por versiones o por códigos, y por supuesto a través de un circuito de aprobación documental, en donde al igual que vimos en análisis de contexto por etapas, cada uno de los responsables asignados les va a llegar una notificación en cada etapa del proceso de aprobación del documento para finalmente liberarlo. Dentro de la plataforma ustedes van a poder enviar por correo electrónico la liberación del documento vigente. Dependiendo de los permisos vamos a poder cambiar las versiones, vamos a tener una trazabilidad del documento y de esa manera vamos a poder tener un control documental dentro de la plataforma. Vamos a tener también aplicaciones, por ejemplo, ya hablando específicamente del elemento del verificar. Vamos a tener, por ejemplo, elementos como incidentes o no conformidades, ¿vale? Voy a mostrar, vamos a dejar de lado un poco, bueno, mentiras, vamos a ver una aplicación específica que se llama plan de control operacional o planes o control operacional mejor, en donde ustedes van a, derivado de esa identificación de riesgos y valoración y los elementos de entrada como cumplimiento de requisitos legales, ustedes van a poder planificar todos los planes de control operacional específicos de su sistema de gestión. Entonces, por ejemplo, vamos a poder tener programas de inspecciones y con base a la programación de esas actividades, ustedes van a poder tener un seguimiento del porcentaje de cumplimiento de cada programa. Dentro de cada programa de gestión que ustedes establezcan, vamos a tener la posibilidad de asignar tareas, ¿vale? Asignar tareas con un responsable específico. Aquí vamos a poder ver la variación del cumplimiento de ese programa con base a la fecha de programación de cada una de las actividades y cada uno de los responsables pues tendrá asignado una tarea dentro de la plataforma. Aquí algo muy interesante que quisiera compartirles en este momento nuevamente en mi celular.
esta aplicación se conecta con otra aplicación que se llama Radar Checklist. Es decir, ustedes, por ejemplo, podrían tener un programa de inspecciones, programar el programa de inspecciones o las tareas de programa de inspecciones, ¿cierto? Pero para ejecutarlas, las podrían ejecutar a través de un checklist automatizado en la plataforma. En ese sentido, vamos a tener, a ver, ¿dónde está Kantan? Permíteme un segundito. Acá. Ustedes van a tener la posibilidad de automatizar listas de chequeo o listas de inspección. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes van a poder dejar de utilizar el papel para hacer una inspección, sino simplemente programan la actividad en la plataforma, en el programa de gestión de inspecciones. La persona que se le asigna esa tarea dentro de esta aplicación en agenda de actividades va a tener la posibilidad de ver en su agenda cuáles tiene que ejecutar hoy o cuáles tiene vencidas o cuáles tiene que ejecutar en los próximos 30 días. Y aquí de manera automática va a salir ese listado de inspecciones que tiene programadas con la lista de verificación que debe hacerlo. Aquí va a ser la actividad, la fecha programada, quién es el usuario asignado, cuál es la plantilla o el expediente que tiene, perdón, o la lista de verificación que tiene que hacerlo y el estado, por supuesto, pues estará pendiente. Aquí solamente estarán las pendientes. Entonces, la persona cuando vaya a ejecutar su checklist, simplemente inicia su checklist, la plataforma le indicará que va a iniciar, posiblemente les pide la ubicación porque la plataforma funciona con el GPS del dispositivo móvil y como parte de la información que va a resultar del diagnóstico de la inspección, también ustedes van a tener la posibilidad de consultar por coordenadas en qué sitio específicamente se ejecutó ese checklist, ¿vale? O inclusive definir las coordenadas en donde se debe ejecutar el checklist e impedir o ver la visualización de qué tan distante estaba la persona de el sitio en donde debería ejecutar la lista de inspección. Entonces aquí estoy ejecutando una tarea que estaba programada desde el aplicativo de control operacional. Ustedes recuerden que aquí ustedes van a poder tener todas las preguntas que ustedes quieran configurar, ¿vale? Aquí yo voy a seleccionar aquellos grupos que necesito utilizar, ¿vale? Aquí voy a tener información personalizada, por ejemplo, en donde estoy haciendo esta inspección en las bodegas, por ejemplo. Aquí vamos a poder enviar por correo electrónico el resultado si ustedes así lo desean, ¿vale? Si ustedes así lo desean. Y aquí vamos entonces a tener la posibilidad de ejecutar el checklist, ¿vale? Ejecutarlo. Aquí ya simplemente estoy relacionando un checklist a manera de ejemplo. Es un checklist de una revisión de requisitos del cliente, pero pueden haber checklists de áreas, de seguridad de la información, listas de verificación que ustedes quieran configurar. Las opciones de respuestas a cada una de las preguntas son configurables, es decir, ustedes van a poder hacer las preguntas que quieran. Y por cada pregunta ustedes van a tener la posibilidad de juntar evidencias. Aquí vamos a poder hacer un dictado por voz si queremos hacer parte de la evidencia. Podemos adjuntar evidencias fotográficas, sea que ya tengo una foto o tomar la fotografía o un archivo, vamos a poder tomar esa información dentro de la plataforma. Y si quiero adjuntar también notas de voz, no texto, sino la grabación de mi voz, también puedo hacer como parte de las preguntas. Bien, aquí vamos a poder calificar y simplemente pues guardamos la información. Cuando la información quede guardada en la aplicación, de manera automática, la actividad que vamos a ver que estaba programada pues va a quedar ejecutada, la actividad de inspección va de manera automática. Y dentro de la plataforma, ya en la aplicación de Radar, vamos a tener la posibilidad de ver esos resultados de esos diagnósticos, ¿vale? Aquí tenemos las listas de verificación, entonces yo, por ejemplo, quiero ver los resultados de la inspección, vamos a poder ver los diagnósticos ejecutados. Por cada diagnóstico tengo la posibilidad de descargar unos informes, vamos a poder ver ahí el cumplimiento gráfico de cada una de las inspecciones, poder hacer comparativas entre diagnósticos, ver el resultado global de cada uno de los diagnósticos o el resultado específico de las preguntas. Vamos a poder ver los resultados a manera, si la queremos exportar o ver la información exportada, vamos a poder ver ese PDF con el resultado del diagnóstico ejecutado, cuál fue el porcentaje de cumplimiento, cuáles fueron las evidencias, toda la información que tenemos disponible en la plataforma. Y lo más interesante de esto es que de manera automática, para aquellos hallazgos que ustedes hayan identificado en la inspección, de manera automática se van a reportar en la plataforma. Y en ese sentido, pues vamos a tener de manera automática el reporte del hallazgo de esa inspección. Aquí nos va a decir cuál fue la pregunta que lo generó, quién lo identificó. Si tuviéramos las evidencias aquí lo veríamos, ¿vale? Y de esta manera vamos a poder hacer el tratamiento del hallazgo.
Vamos a ver aplicaciones, por ejemplo, dentro de mejora continua como no conformidades para ver el uso de la inteligencia artificial. Aquí ustedes van a tener la posibilidad de crear no conformidades o hallazgos dentro de o desviaciones dentro del sistema de gestión. Vamos a poder hacer una identificación y aquí en una segunda etapa vamos a utilizar inteligencia artificial para algo muy interesante que tenemos nosotros, que es el análisis de causas. Hemos pensado en las falencias o en las dificultades que tenemos como responsables del sistema de gestión y en ese sentido, pues, algo que dificulta mucho es el tema de poder hacer análisis correctos, ¿no? Porque en teoría el líder del proceso es el responsable de hacerlo, ¿no? O debería hacerlo porque es el que conoce el proceso. Pero eso finalmente no pasa, ¿no? Lo terminamos haciendo nosotros o ellos lo hacen mal porque no lo entienden o no lo hacen. Pensando en eso, nosotros vamos a tener una primera identificación del hallazgo. Aquí vamos a poder adjuntar fotografías, imágenes, dar un contexto del hallazgo. Y aquí simplemente utilizando este botón de inteligencia artificial, la plataforma se va a demorar alrededor de 10 segundos analizando a través de inteligencia artificial todo el contexto de la identificación del hallazgo. Y aquí de manera automática nos va a dar entonces el resultado del problema, nos va a hacer con un análisis de causas con el método de las 5M, cuáles fueron las casas identificadas. También nos va a dar un análisis de los 5 porqués. Aquí ya terminó de hacer el análisis. Y aquí nos va, así como vimos en el gap análisis, nos va a dar propuestas de planes de acción, ¿vale? Ustedes podrán tomar esta información como base para hacer su análisis complementario y si necesitan hacer otro análisis complementario, aquí también tenemos la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, a través de 5 porqués o diagrama de Chicago, como parte de la información, para posteriormente pues poder definir los planes de acción con responsables definidos y fechas definidas para que se solvente la información de los diagnósticos. Y ya para finalizar y de pronto para cerrar la información, obviamente nos faltan muchas aplicaciones por ver, ¿vale? Son muchas, los invito a participar en los otros eventos donde hemos pasado por cada aplicación específica, pero ya para terminar vamos a ver la aplicación de Business Intelligence, que es una aplicación disponible para nuestros planes L, en donde de manera automática y de manera inmediata vamos a tener la información del desempeño del sistema de gestión, algo que también cuesta mucho dentro de los sistemas, ¿no? Me pidieron una información y corra a hacer el informe, corra a hacer las gráficas, a buscar los datos. No, aquí directamente en la plataforma, de manera automática vamos a tener la información disponible en diferentes cuadros de mando. Aquí, por ejemplo, si quiero ver el resultado de los hallazgos, vamos a tener gráficas automáticas que nos va a permitir hacer un análisis de la información. Toda esta información de manera automática proviene de las aplicaciones del sistema, en este caso de los hallazgos, cuántos están cerrados, cuántos abiertos. Cada una de las gráficas puede ser filtro o usado de filtro para poder hacer la información, cuántos días me demoré para el cierre. Si quiero ver un hallazgo específico, pues vamos a poder consultarlo y dirigirnos al hallazgo específico de no conformidades que me está generando parte de ese gráfico, poder filtrarlo por proceso, en fin, hacer un análisis más completo. Tenemos diferentes gráficas, ¿no? Disponibles. Aquí hay una comparativa de riesgos, por ejemplo, de incidentes, en qué parte, hablando de seguridad y salud, qué parte del cuerpo son las más afectadas. Toda esta información estará disponible en tiempo real para que ustedes hagan un análisis completo. Y de esa manera, Joana, pues digamos que finalizaría aquí esta primera parte, perdón, esta segunda parte de nuestro evento. Agradecerle a todos los asistentes. Obviamente, supongo que habrán muchas dudas al final del ejercicio. Vamos a tratar de resolverlas, pero, y obviamente nos faltaron muchas aplicaciones por ver, pero creo que cumplimos el objetivo, que era ver cómo la inteligencia artificial y la automatización de los sistemas de gestión, pues nos va a ayudar en algo muy importante, que es la optimización de los recursos como el tiempo, que es tan importante. Bueno, buenos días. Me presento, soy Nayeli Díaz y soy encargada del mantenimiento del sistema de gestión integral, así como el desarrollo organizacional de la empresa GISOEM. Esta vez vengo a hablarles de nuestra implementación de Cantan GISOEM y cómo está ayudado a lo que es nuestro sistema de gestión. Les voy a hablar primero un poquito de pues, lo que somos nosotros como GISOEM, qué hacemos. Nosotros somos una empresa mexicana dedicada a la asesoría, diseño, construcción, puesta en servicio, mantenimiento de infraestructura eléctrica en alta, media, baja tensión, así como infraestructura en obras civiles y servicios relacionados. Nosotros somos una empresa fundada desde el 2016 y tenemos 11 años operando. Nosotros nos encontramos, nuestra oficina matriz está en la ciudad de Mérida, Yucatán. Estamos en México y tenemos diferentes obras
ubicadas alrededor de lo que es la República Mexicana, ya sea desde el norte como Monterrey, Durango, también estamos en el centro en Ciudad de México, Valle de Bravo, en Tabasco, Ciudad del Carmen, Campeche, así como en Quintana Roo y Yucatán, en circuitos de Tren Maya. Dentro de este año también tenemos diferentes obras en oportunidad, en planes también, ya sea desde el centro del país, continuar con el Metro Monterrey en Montanjil, en Chetumal en lo que es Quintana Roo, así como continuidad con Fonatur. Bueno, nuestra misión: desarrollamos grandes proyectos de infraestructura, brindamos soluciones a nuestros clientes que requieren un aliado estratégico especializado con el mejor talento humano, equipo y tecnología de vanguardia, generando valor y sostenibilidad. Nuestra visión es que en el 2030 estemos considerados como las mejores empresas en México con presencia internacional en desarrollo de grandes proyectos mediante alianzas estratégicas, altos índices de rentabilidad, responsabilidad social, sustentando en el liderazgo y gran talento de nuestros colaboradores. Nosotros tenemos una fuerte visión acerca de lo importante que es nuestros valores también como organización y como personal. Generalmente tenemos lo que es honestidad, liderazgo, profesionalismo, innovación, rentabilidad y pasión por el servicio. Nuestro portafolio. Bueno, los servicios que proporcionamos es infraestructura eléctrica de tensión hasta 400 kilovolts, incluyendo ingeniería y todos los servicios relacionados en apego a normas establecidas, también media y baja tensión, subestaciones, mantenimiento y desarrollo de estas subestaciones en diferentes niveles de tensión y capacidades, incluyendo lo que es el diseño, ingeniería y todos los servicios relacionados, así también como lo que es los alumbrados, para ya sea servicios de alumbrado tanto iluminación pública como proyectos privados, paneles solares. Les presento algunos de los proyectos con los que hemos trabajado. Estuvimos trabajando con lo que es el Tren Maya, en la construcción de cimentaciones y torres en Canacín, aquí en Yucatán, así como el montado de torres eléctricas. También estuvimos en lo que es en Cancún, talleres y cocheras en la iluminación, bajo losa también. Hemos participado también en Valle de Bravo, en la ejecución de líneas de alta tensión en lo que es la autopista Toluca-Zitácuaro, asegurando una infraestructura eléctrica robusta y eficiente para maximizar lo que es la efectividad del proyecto. También hemos estado en lo que es Villahermosa, realizamos líneas de transmisión de 230 kilobytes entre lo que es Carmen y Villahermosa Norte para el centro de lo que es Tabasco, así optimizar la infraestructura eléctrica de lo que es la ciudad y fortalecer la red eléctrica. También estuvimos en lo que es la carretera Mérida-Tulum-Cancún y lo que es el aeropuerto para instalar lo que el alumbrado. Se instaló alumbrado vial sobre el puente, además de iluminar vialidades laterales para mejorar la seguridad y experiencia del tránsito. Otro de los proyectos también, estamos en Durango. Dentro de pues estamos haciendo instalaciones eléctricas, iluminación, ventilación y todos los servicios que abarca lo que es el correcto funcionamiento del túnel que se encuentra entre Durango y Sinaloa. Y estamos también desarrollando la instalación de 11 torres para líneas de alta tensión sobre el mar en 230 kV. Nuestros clientes, pues principalmente trabajamos con lo que es Pemex, CFE, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Fonatur. Ahorita estamos trabajando con la instalación de transformadores en la ruta del Tren Maya, Sedena, Aldesa, Cupisa, Coconal, Montanjil, INSA, son algunos de nuestros clientes. Nosotros estamos basados en un sistema de gestión integral, estamos certificados en la norma ISO 9001, ISO 14001 y la ISO 45001. Para ingresando al tema de Canta, ¿en qué necesidades vimos nosotros al momento de buscar estas alternativas para mejorar nuestro sistema? Era que necesitamos controlar la información documentada, ya que como nosotros estamos en oficinas matrices y tenemos varios proyectos alrededor de la República, pues muchas veces esta información
pues se distorsionaba o no tenían las versiones correctas. Lo mismo viene con la actualización de los documentos. En obras se actualizaban, pero dentro de oficina matriz no llegaba esa actualización. Entonces necesitábamos también ese control documental, así como brindar el acceso a todo el personal a la información, porque muchas veces no tenían oportunidad de realizar consulta y dentro de Kantan se puede realizar la consulta de manera en internet, donde sea puedes acceder. ¿Qué hemos logrado? Pues junto con la herramienta Kantan se ha logrado lo que es el mapa de procesos se diera a conocer. También se facilitó la consulta y como es una herramienta bastante interactiva, desde que das clic a un proceso te abre toda la información del proceso y así el personal tiene más claro cómo opera nuestra organización. Así como a través de eso también realizamos el análisis de contexto que nos permite también consultar los riesgos y oportunidades y establecer acciones para su cumplimiento. Como les mencionaba al principio, una correcta gestión de la información documentada, ya que nos permite tener un árbol documental en el cual ya están establecidos la forma en la que pues, la persona puede consultar, está actualizada, se maneja un control directo desde oficina matriz, pero todo el personal puede acceder. También lo que es el organigrama. De esta manera, Kantan nos ha permitido tener el organigrama de manera actualizada y como nos sirve también para explicar al personal nuevo que entra, se les da una inducción y de esta manera visualmente pueden entender mejor cómo se conforma la organización y qué proyectos tenemos. Nos ha ayudado a llevar también un registro porcentual de los avances de nuestros proyectos internos. Esto se refiere a medir el desempeño del sistema de gestión integral aquí en GISOEM, registrar los avances, así como medir también cualquier otro proyecto que llevamos a cabo y de esta manera llevar a cabo el control de qué actividades tenemos, qué plan tenemos y cómo lo estamos logrando y si lo estamos logrando en tiempo y forma. Ahora, nosotros usamos mucho el gestor de encuestas en el término de satisfacción al cliente. De esta manera tenemos un mayor control de las opiniones de nuestros clientes y así realizamos de manera conjunta las acciones para mejorar la satisfacción, ya que en esta forma pues tenemos más rápido la disposición de estas encuestas hacia el cliente y así como su retroalimentación y está todo concentrado en la plataforma. También llevamos un registro más controlado de lo que son las minutas de las reuniones al manejarlas en el acta de reunión, porque nos permite que todo el personal que haya participado en esa reunión pueda consultarlas y tenerlas establecidas en un solo lugar. También hemos realizado seguimiento y resguardo de lo que son nuestros KPIs o los indicadores de desempeño. Así de manera visual también podemos analizar el comportamiento y proporcionar acciones para mejorarlas. También ya estamos realizando lo que es la revisión por la dirección directamente desde Kantan, desde la invitación al personal directivo que va a participar, a la elaboración de contenido, a la difusión de los acuerdos que se hayan tenido y de las acciones que se tienen que realizar. Así como para la siguiente revisión de la dirección, también ya tenemos toda esa información ya existente y ya es más fácil consultarla y poder revisarla para la siguiente revisión para la dirección. Por este año estamos llevando nuestra primera auditoría interna a través del sistema de Kantan, con la finalidad de relacionar las no conformidades y acciones correctivas y de esta forma organizar acciones irresponsables. Anteriormente llevábamos todo en lo que es Word, Excel, pero muchas veces las acciones correctivas que se estaban proponiendo por los auditores y, bueno, las no conformidades que se encontraron por los auditores y las acciones correctivas realizadas por los dueños de proceso, muchas veces se perdían al no tener un sistema centralizado y de esta manera pues todas las acciones se van a ver reflejado en el sistema. ¿Qué beneficios de Kantan GISOEM? Nos ha permitido automatizar procesos, nos permite una gestión centralizada a la cual todos tienen acceso a la información, también nos permite resguardar información para auditorías y también hemos logrado, siento que muy importante para nosotros es la accesibilidad, la movilidad y la consulta en cualquier sitio. De mi parte sería todo y agradezco su atención. Para nosotros Kantan ha ayudado a dar forma a nuestro sistema de gestión, a reinventarlo porque ya lo teníamos existente, pero a darle una mayor fuerza para esta nueva organización que estamos teniendo con Kantan.
Gracias.